Creo que todos, de alguna o de otra manera, estamos avanzando, caminando. Esto lo he repetido muchas veces, lo que es nuestra vida, en los caminos que seguimos. Pero, ¿cómo son esos caminos? ¿Cómo está nuestra vida? Si pensamos por un momento, cuando estamos, qué sé yo, yendo por un camino, nos dicen, cuidado, este camino es peligroso, pero cuando ya llegue a esta cima o llegue a tal lugar, es más seguro. Entonces, si nos mencionan esto, pues avanzamos y de pronto llegamos al punto y decimos, bueno, aquí el camino es más seguro y sentimos más confianza. Muchas veces tal vez lo hemos experimentado en nuestra vida, pero yo quiero ir un poquito más allá. Pensemos en lo que es nuestra propia vida, en el caminar que tenemos del día a día. Sabemos que aquí hay muchas adversidades, mucha inseguridad. Aquí les puedo decir, no puedo recomendarles de acá o acojan un camino seguro de aquí a su casa, porque puede ser que usted esté pensando que es el más seguro, pero a la vuelta de la esquina pueden robarle, pueden hacer lo que sea. No encontramos caminos seguros aquí y sobre todo hoy en nuestro tiempo. Y lo que estoy mencionando no es justamente esto, no voy a mostrar un camino que es el seguro en este mundo, pero sí un camino que el Señor ha trazado, que nos da seguridad de que vamos a llegar a la meta, al destino. ¿Cuál es la meta de su vida? ¿Hacia dónde está caminando usted, su familia? ¿A dónde está yendo? ¿Cuál es el final de todo esto, de su vida? Pues bien, ¿en qué camino está? Caminos hay lo que quiera, aquí les digo, pero todos esos caminos son caminos de muerte y muy peligrosos, inseguros. Pero hay un solo camino que vamos a ver aquí según la Escritura, que es el correcto, el seguro. ¿Cómo es? ¿Cómo es este camino? Entonces, a través del estudio de Éxodo que estamos ahí, vamos a ir identificando esto que estoy mencionando. Entonces, tenga abierto su Biblia en Éxodo capítulo 15, todavía no salimos de este capítulo porque ahí vamos a encontrar unos versículos al final, desde el versículo 22 al 27, algo con respecto a lo que estoy mencionando. Entonces vamos a ver acá el inicio de un camino seguro. ¿Cómo es esto? A ver, un poco el contexto de lo que estamos revisando. 400 años el pueblo de Israel ahí bajo la esclavitud de Egipto. ¿Ya? Ellos claman, el Señor pues desciende para liberar a su pueblo por medio de Moisés. Ahí sucedieron tantas cosas, 10 plagas, pero en medio de todo eso, el faraón no dejaba salir a su pueblo. Bien, viene la última plaga donde el Señor mata a los primogénitos de los egipcios y ahí sí el faraón deja salir en libertad a su pueblo. Empiezan ese camino hacia la tierra prometida. Pasa poco instantes nada más en medio camino. Cuando están avanzando, pues se dan cuenta de que el enemigo les persigue otra vez. Y ahí está el Mar Rojo. Parece que no tienen escapatoria. Esto ya habíamos revisado. Solo estoy haciendo un pequeño recuento. Y ahí es donde por la mano poderosa de Dios se abre el Mar Rojo y cruzan en seco y los enemigos después son ahogados. La semana anterior, este pueblo de Israel, al ver la grandeza de Dios, al ver el poder de Dios, al ver el amor de Dios hacia ellos alabaron a Dios como gratitud. Esa alabanza que encontramos en los primeros versículos de Éxodo capítulo 15. Después de que ellos alabaron, están alegres, están gozosos, el Señor les dice, pues bien, vamos a emprender el camino hacia la tierra prometida. Entonces, este camino, este caminar que ellos iban a hacer rumbo hacia la tierra prometida, ese era el destino, ¿sí? Pues iba a ser el más seguro que podemos imaginar. ¿Saben por qué? ¿Por qué puedo decir que ese camino era el más seguro? Había tal vez muchos caminos para llegar allá donde estaban yendo ellos a Canaán. Estaban en Egipto y habían avanzado un poco. Había tal vez muchos caminos. Había, claro, el desierto. Pero había un solo camino que les iba a llevar con seguridad a la tierra prometida. ¿Cuál era ese camino? Ese camino era el que el Señor les iba a mostrar, paso a paso. ¿Y saben por qué puedo decir que ese camino era el más seguro? Dos cosas acá. Primero, porque Dios estaba con ellos. Ya, si Dios estaba con ellos, ya pues lo que venga es seguro. Y lo otro es porque Dios mismo estaba guiando a través de ese fuego en la noche y esa nube en el día. Entonces ellos podían ver la presencia de Dios las 24 horas y podían avanzar.
la nube se movía, ellos seguían. Entonces era la guía del Señor mostrando el camino seguro. Les digo, había muchos caminos, pero de hecho Dios iba a mostrar solamente el camino seguro. Con esto quiero decirles también, hermanos, que usted y yo hemos emprendido un caminar con el Señor. Si usted es una persona que nació de nuevo, una persona que conoció al Señor Jesús y entregó su vida a Él y le está siguiendo solamente a Él y tiene la esperanza, la certeza de la vida eterna, sepa que el Señor le ha mostrado un camino. En medio de estos caminos inseguros hay un camino que nos está llevando ya no a Canaán, ya no a la tierra prometida. Ese camino nos está llevando a la vida eterna. Ese camino nos está llevando a la presencia de Dios, a su gloria. Un día usted y yo, espero que ahí todos, al menos los que estamos aquí, entremos a la presencia de Dios, pero siguiendo ese camino. Hay un solo camino. Ese camino es el que nos lleva a la vida eterna. No hay otros caminos. Los otros son caminos de muerte, caminos muy peligrosos. Ya. Entonces, ¿cómo muestra el Señor acá en Éxodo ese camino hacia la tierra prometida? El inicio de ese camino seguro. Pues bien, vamos a ver aquí algunas cosas. Primero, hermanos, el Señor tiene que enseñarles algo. O el pueblo tiene que aprender dependencia de Dios. Tomar en cuenta que el pueblo de Israel por 400 años, como digo, estaba bajo la esclavitud. Ellos no conocían para nada otros pueblos, porque nunca salieron de Egipto por 400 años. Su entorno era muy limitado. Ahora salir al desierto y salir a una nueva nación, para ellos era totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Ellos se podían perder fácilmente. Una nueva experiencia para este pueblo. Pero como estoy haciendo un poco el paralelo aquí para nosotros, cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él nos mostró el verdadero camino y ese camino es muy diferente a los que nosotros antes seguíamos. Es ese camino seguro. Bien, entonces, pero aquí es donde tenemos que aprender, a primera instancia, a depender de Dios. Digo aprender porque parece ser que no logramos todavía aún, por ciertas ocasiones, aprender a depender de Dios. Y leo el primer versículo 22. Aquí vamos a sacar algunas cosas de lo que estoy mencionando. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Bueno, les estoy diciendo que el Señor les está llevando por un camino seguro. El más seguro que tenía con respecto a los otros caminos. El único camino seguro. Emprenden el camino por el desierto y en 3 días no encuentran agua. No hay agua. ¿Qué clase de camino es? Tenemos que preguntarnos. Están en el desierto y dice que les estoy mencionando que es el camino más seguro. ¿Y cómo es que el Señor lleva por donde no hay agua? Cuando en verdad en el desierto lo que más se necesita, lo más importante, lo más necesario es agua. Y el Señor les lleva por el camino seguro, pero no hay agua. ¿Cómo es esto? Parece como contradictorio, ¿no? Entonces, es que el Señor quiere enseñar algo, una lección. La primera lección es que su pueblo tiene que aprender a depender de Él, no de sus fuerzas, no de lo que Él es o de lo que el pueblo es, sino aprender a depender de Dios. Y bien, entonces aquí nos muestra algo, donde parece que no hay nada. Claro, están caminando en el desierto, necesitan agua, y dice que es el camino seguro, pero Dios va a enseñar a depender de Él, donde parece que no hay absolutamente nada. Entonces, hermanos, parece ser aquí que cuando nosotros empezamos el caminar con Cristo, que es lo más emocionante, lo más grandioso que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros, empezamos el camino con Él, porque ese camino nos lleva a la vida eterna, ese es el destino final. Y al comienzo parece que no hay nada, es que no pasa nada. Y es que parece que en vez de las cosas que vayan bien, parece que va saliendo mal. Y
de pronto tenía algo más cuando estaba sin Dios, pero ahora de pronto tengo menos. Y tengo más escasez. Y tengo necesidad de otras cosas. Y como que no cuadra. Pero es el camino seguro. Pues bien, en la vida cristiana, les digo, pasa esto. El Señor nos va a dar la primera lección. El Señor nos pone en el camino correcto. Rumbo hacia la tierra prometida, rumbo a la eternidad. Pero el Señor dice primero, la primera lección es que ustedes aprendan a depender de mí, no de ustedes. Y el Señor nos empieza a quitar las cosas, a ver qué hacemos. Y es aquí, como vamos a ver también después con este pueblo, es aquí donde muchos empiezan a desanimarse, empiezan a dudar. Dicen, parece que no es aquí. No se supone que si hablamos de seguridad, no se supone que si estamos con Dios, el dueño de todo, no se supone que tiene que ser diferente, no se supone que tengo que tener mejores alternativas, buenas opciones en todo sentido, más recursos, más bendiciones económicas, materiales. No tiene que estar mejor mi familia, no tiene que estar mejor mi matrimonio, y parece ser que las cosas están como desarmándose. Parece que no hay nada. Dios dice, es que el Señor nos está enseñando a depender de Él, pero nos lleva por donde no hay nada. Ahora, vean lo que hizo el Señor Jesús. Ahí estaba enseñando la misma lección a sus discípulos. Están las multitudes ahí. Y los discípulos le dicen a Jesús, ¿sabes qué, maestro? Ya despide pues a esta gente. Ya en todo el día no han comido y tal vez tienen hambre, y ya despídeles. Y en el Evangelio de Mateo, ¿sí?, ahí podemos ver esto, un versículo, en Mateo 14:6. Jesús dice, no tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Y después ellos dicen, maestro, si no tenemos nada, ¿cómo vamos a dar de comer a esta multitud? Son más de 5,000 personas. ¿Cómo podemos dar? Dice, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Es imposible, dice, no podemos dar de comer a tanta gente. Ojo, el Señor está dando una lección aquí. Y en el Evangelio de Juan, ahí encontramos, en el mismo texto que nos habla esto de la alimentación a los 5,000, uno de sus discípulos le dice, maestro, ni siquiera juntando el salario de 8 meses de trabajo no nos va a alcanzar para dar de comer a tanta gente. El Señor dice, bueno, tenés de comer. ¿Y ahora qué nos dice el texto después? Después dice que de los 5 panes y los 2 pescados, el Señor dio de comer ¿a cuántos? A 5,000. Y encima de esto, les sobró. Entonces, ¿qué les está enseñando el Señor Jesús a sus discípulos? Que no es cuestión de ellos, es cuestión de Él. Aprendan a depender de mí. Yo puedo alimentar de la nada a todos. Y ustedes están conmigo, y ustedes están en este camino que es el más seguro. Pero quiero que en primer lugar ustedes aprendan a depender de mí, no de ustedes. Y aquí les da una buena lección, donde parece que no hay nada. Ese camino que les estoy diciendo que es el más seguro, pero parece que no hay nada muchas veces. Parece que, como vamos a ver, como que Dios se está olvidando. Llegamos al versículo 23. Dice, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed. Y ahora, 3 días sin tomar agua, no encuentran agua. Parece que no hay nada ahí en ese camino seguro. Y llegan donde hay agua, y resulta que esa agua es amarga. No pueden tomar. Qué complicado. ¿Qué están pensando los israelitas? ¿Qué están pensando? Parece que este camino no es el seguro. Parece, Señor, que algo está mal acá. Donde parece ahí que todo sale mal. Bueno, ya nos llevas por el desierto, no hay agua. Ahora resulta que hay agua y esa agua no sirve. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que estamos viviendo, lo que estamos palpando? Tú dices que nos estás llevando a una tierra donde fluye leche y miel, la mejor tierra, ya nos estás llevando. Y tú dices que nos estás guiando por el camino correcto, el más seguro. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué aconteció ahora? Parece que todo está saliendo mal. Hermanos, muchas veces
Muchas veces sí, puede ser que en la vida cristiana, aparentemente para nosotros, todo esté saliendo mal. Mientras más me esfuerzo para hacer bien las cosas, mientras más quiero aprender a depender de Dios, parece que todo me sale mal. Y me empiezo a frustrar muchas veces. Pero Señor, ¿qué pasó? Y empiezo de pronto a dudar. Pero hay un ejemplo ahí en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. ¿Saben lo que hizo este apóstol Pablo? Tal vez conocen el testimonio de él. Antes de convertirse, él era un hombre que no le faltaba absolutamente nada. Tal vez para nuestro tiempo podríamos decir que es el hombre más exitoso de todos los tiempos y de todo el mundo. Piense en un personaje, no sé, no se me viene a la mente, pero piense en un famoso, no sé, que no le faltaba nada. Ese era el apóstol Pablo. Un hombre impresionante. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Pablo? Ahí se llamaba Saulo, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Ese camino que estás siguiendo no sirve para nada, es inseguro. Pero Señor, yo tengo todo, no me falta nada. Bueno, no es tanto como dice así la palabra, pero yo puedo verlo así, como como el Señor le está mostrando a Pablo. Y claro, después el Señor, Pablo tiene ese encuentro con Jesús y le muestra, por aquí es el camino. Y cuando Pablo después se da cuenta que está en el camino seguro, el correcto, dice, lo que para mí era ganancia, lo que para mí era lo mejor, ahora es pérdida. Es más, lo considero como estiércol. Ya no me sirve para nada. Todo por amor a Cristo, porque ahora sé que estoy en el camino más seguro. No me importa lo demás. Y lo dejó todo atrás, porque él se entendió que esos caminos eran los incorrectos, porque el camino más seguro para llegar a la eternidad, allá al cielo con el Señor Jesús, es Jesús mismo. Él es el camino. Entonces, Pablo, en medio de todo esto, desde que inició ese caminar en ese sendero seguro, en el entorno parecía que todo le iba mal. Parecía que todo estaba mal. Pero él sentía seguridad. Y miren, solo como ejemplo, aquí en Hechos encontramos, Hechos nos relata mucho acerca del apóstol Pablo. Nos muestra esos viajes misioneros que hizo por muchas naciones predicando el evangelio. Y por predicar el evangelio lo cogieron preso. Y estaba preso en Jerusalén y tenían que después mandarlo a Roma. Estaba muy lejos Jerusalén de Roma. Entonces, ya estamos casi al último tiempo de Pablo, después de haber él hecho su obra misionera. Están en un barco, lo ponen ahí rumbo a Roma. Y resulta que las aguas se agitan y el barco golpea y ese barco parece que se va a hundir. Más de 300 personas en el barco. Y empiezan todos a asustarse. Y Pablo, ¿qué está pensando? Todo me sale mal. Pues bien, me llevan preso, ni siquiera voy a llegar a la prisión, ya me voy a ahogar. ¿Pensaría así Pablo? Pues bien, ¿qué es lo que dijo Pablo en Hechos 27-22? Ahí en medio del temor y de todo de la gente y cómo el agua estaba agitando este barco que estaba a punto de hundirse. Dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, dijo Pablo, ¿no? Porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Lo creyeron o no lo creyeron? Esa era su convicción. Y claro, no pereció nadie. Se salvaron, todos salieron después nadando a la orilla. El barco se acabó. ¿Y qué pasó después con Pablo? Sale, se salva, y mientras todos están alegres porque ya se salvaron todos, sale de la nada una serpiente venenosa y le muerde a Pablo. La gente dice que qué mala suerte de este hombre. O sea, qué salado dirían, ¿no? O sea, se logra salvar y ahora va a morir, porque todos esperaban ya que muera, se hinche, porque era muy venenosa y así dice el texto, ¿no? Y muera. ¿Pero qué pasó con Pablo? Pues no le pasó nada. Porque él sabía en quién dependía, o sea, en quién estaba su vida, en qué camino estaba. Si pueden ver esto al apóstol Pablo, ¿no? Donde parece que todo sale mal, pues el Señor nos da sorpresas. Pero la primera enseñanza es que debemos aprender a depender de Él. De Él. Y hay algo más. En el versículo 24, dice, comenzaron, claro, ya lo típico es esto, ¿no? 3 días sin agua. Resulta que consiguen agua, es amarga.
¿Y ahora qué piensan que empezó a hacer el pueblo? El versículo 24 dice, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? En otras palabras, podemos decir, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Moisés, aquí se nos acabó todo. ¿Qué hiciste? Están murmurando contra Dios, no contra Moisés. Están ya preocupados, ya no saben qué hacer. Es que, hermanos, a ver, ¿cómo es este camino seguro que les estoy mostrando? Donde parece que no hay nada, donde parece que todo sale mal, pues de pronto se empieza la murmuración. Y como dije antes, eso es lo típico muchas veces, no solo de este pueblo de Israel, como vamos a ver más luego en otros textos, sino más bien del pueblo cristiano también, hoy de los cristianos. El Señor nos pone en el camino seguro. Seguimos avanzando porque el Señor nos está enseñando a que aprendamos a depender de Él. Pero en esa enseñanza nos empezamos a angustiar. Es que ya, ¿qué pasó, Señor? Y empezamos a criticar, y empezamos a murmurar contra los líderes, contra Dios mismo, contra la iglesia. Y empezamos a frustrarnos. Porque no terminamos de aprender la primera lección. Que si estamos en el camino seguro, es que tenemos que aprender a depender de Dios. No de nadie más, de Dios. Pero es la enseñanza, la instrucción que está dando el Señor. Pues bien, si seguimos leyendo aquí, dice, comenzaron entonces a murmurar. Podríamos decir, donde parece que Dios no está o no está actuando. Muchas veces hemos llegado también a pensar así como cristianos. El Señor nos pone otra vez en el camino seguro. El Señor nos está dando la primera lección y nos olvidamos de quién es Dios y empezamos ¿a qué? A pensar de que Dios no está, de que Dios se ha olvidado. Pobrecito de mí, Dios ya no está conmigo. O empezamos a dudar incluso de Dios mismo, de la existencia de Dios, de la salvación. Empezamos a dudar de muchas cosas. Eso es lo que estamos viendo en este pueblo. Y otra vez el apóstol Pablo viene y nos va a enseñar la lección. Donde parece que Dios no está o no actúa, Pablo viene y nos dice en la carta a los Filipenses 4, 6 al 7, no se inquieten por nada, dice Pablo, ¿no? Este pueblo está inquieto, está murmurando, está desesperado, está angustiado porque no tiene agua. Bueno, no sé si usted ha empezado a murmurar a Dios o a inquietarse porque no hay agua. Bueno, gracias a Dios tenemos suficiente agua, creo, ¿no? Ahí en nuestro medio. Pero son otro tipo de cosas que ahí podemos experimentar y empezamos a murmurar y empezamos a criticar, a juzgar. Impresionante, a veces tan bajo que caemos con respecto a esto, ¿no? Y no nos damos cuenta que Dios nos quiere enseñar a depender de Él, pero nos ha puesto en el camino seguro. Ahora, dice, no se inquieten por nada, más bien, ¿qué hay que hacer? Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Lo aplicamos o no lo aplicamos esto? Donde parece que no hay agua, donde parece que todo es amargo, donde parece que todo se derrumba, donde parece que ya no hay remedio, donde parece que Dios ya no está. Dios dice, hey, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Porque Él sabe cuán inquietos somos nosotros, ¿no? Con respecto a esto. No de molestosos, sino más bien de lo preocupados que a veces nos ponemos por las cosas, ¿no? ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué sucede? Es que esto y lo otro. El Señor dice, no se inquieten por nada. Más bien, hagan esto, dice, en toda ocasión. En la ocasión más difícil, más adversa de su vida, el Señor dice, ponte a orar. Y con ruego, dice, presenta tus peticiones a Dios y denle gracias. El resultado de esto, dice, el Señor va a poner la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a cuidar tus corazones, dice, y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso no la lección que el Señor nos da a nosotros como cristianos. Pues bien, entonces, a primera instancia, la primera lección, en medio del caminar hacia la vida eterna como cristianos, es que tenemos que aprender a depender de Él. Mientras no aprendamos esta primera lección, pues no viene lo demás. Más bien, aquí vamos a estar, tal vez toda la vida, hasta que el Señor venga murmurando y criticando y sin hacer nada.
sin hacer nada. Tal vez solo estorbando, tal vez solamente con malos pensamientos pecaminosos y tal vez destruyendo nuestras propias vidas, destruyendo la iglesia del Señor, mientras no aprendamos a depender de Dios. Pero el Señor, pues ahí nos va a dar duro, hasta que aprendamos a depender de Él. Bien, porque viene el siguiente paso. La segunda cosa es aprender ¿a qué? A obedecerle a Él. Es que mientras no aprendamos a depender de Él, nunca vamos a terminar obedeciéndole a Él. ¿Y cómo vemos en este pueblo de Israel? En ese pueblo, en ese camino que les está mostrando, que es el seguro, que les lleva a la vida eterna. En el versículo 25, dice, Moisés clamó al Señor y Él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar, el Señor, ¿qué pasó aquí? Les puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Entonces, el Señor nos va a poner pruebas. Lo que menos nos gusta son las pruebas. En ese camino seguro donde el Señor nos enseña que aprendamos a depender de Él, si nosotros no aprendemos, pues el Señor nos va a seguir poniendo más pruebas y más pruebas de nuestra fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo aprendamos a obedecerle. Y miren, las pruebas, y aquí el Nuevo Testamento nos va a enseñar acerca de las pruebas. Lo que menos queremos como cristianos, no queremos pruebas. Pero el Señor les está mostrando las primeras pruebas a este pueblo que está en ese camino seguro. Es la prueba de admisión, podemos decirlo, ¿no? De ingreso. ¿Quieres seguir este camino seguro que te lleva a la tierra prometida? Pues bien, la prueba. ¿Cómo está tu vida? Aquí vienen las pruebas. Y Santiago nos va a decir lo siguiente en el Nuevo Testamento. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos sentimos dichosos cuando vienen las pruebas? Más bien queremos que nunca venga y más bien queremos que si vienen, ojalá se vayan lo más pronto. ¿Quién se siente dichoso cuando vienen las pruebas? El Señor dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Es que, hermanos, las pruebas son esenciales en el proceso de formación del Señor hacia nosotros. En la obra que está haciendo Él, esa obra grandiosa en su vida y en mi vida, es importante para el Señor las pruebas, lo que menos queremos, pero para el Señor lo más importante. Y por eso dice el Señor, considérense muy dichosos. Y nos da la razón aquí. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, ¿qué quiere el Señor hacer con nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar acá en ese caminar con Él? Que seamos constantes, que nuestro compromiso sea grande, que no seamos mediocres, que no seamos flojos en cuanto a la fe, que no seamos que un día sí, mañana no, o a veces animados, desanimados. El Señor no quiere eso en su ejército, en su iglesia. El Señor quiere hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que se levanten y digan, aquí estamos. Y por eso el Señor quiere ponernos pruebas para que nosotros, cuando pase esto, o después de la prueba, se produzca constancia, firmeza en nosotros, no mediocridad como cristianos. Y claro, y sabiendo que dice que la constancia debe llevar a feliz término la obra que está haciendo nosotros, ¿cómo ha sido? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de la prueba que pone el Señor? Integridad, ¿no? Que seamos valientes, que estemos fortalecidos en Él. Mientras el Señor no nos ponga esto, nosotros vamos a seguir siendo, como dije antes, mediocres en la fe, flojos. Y justamente eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere grandes personajes ahí, pero formados por Él, por su poder. Esto está haciendo el Señor en el desierto. En el camino que parece el menos seguro, pero es el camino más seguro, porque Dios está dando instrucciones. Y es ese camino donde Dios nos ha puesto que nos lleva a la vida eterna. Aquí estamos siendo entrenados por el Señor, pero tenemos que aprender a obedecer. Entonces, en primer lugar, Él nos pone pruebas. En el versículo 26, esto es importante lo que dice acá, les dijo, ahí otra vez el Señor con el pueblo de Israel, les dijo, yo soy el Señor
su Dios. Les está aclarando. Por un acaso tomen en cuenta, yo soy el Señor su Dios. Aquí no hay otro Dios, soy yo. Ellos ya experimentaron todo ese milagro, ese poder ahí en el mar Rojo, con las 10 plagas. Ellos ya están palpando o palparon mucho del poder de Dios. Y dice el Señor, yo soy su Dios. Ahora, ¿qué tal esto para nosotros? Usted se identifica cuando dice aquí la Escritura, yo soy tu Dios. Ese Dios que dio libertad al pueblo de Israel, el Dios mismo que se hizo hombre y dio su vida por nosotros, ¿es su Dios? ¿Es su Dios? Sí, ¿no? Ya, es su Dios, es mi Dios. Y el Señor nos dice, yo soy el Señor su Dios. Y aquí viene, si escuchan mi voz, esto sería, ¿no? No vamos a escuchar ningún tipo de voces ahí raras ni extrañas y van a decir que es que Dios me habló y me dijo esto. Nada que ver. Es esto, la Escritura. Esta es la voz de Dios. Y el Señor nos dice ahora, ¿no? Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo el Señor, otra vez dice, no, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Ahora, hermanos, miren, ¿qué está diciendo el Señor acá? Ya los ve murmurando, los ve temerosos, los ve inquietos, los ve ahí sin saber qué hacer, les pone pruebas y les dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y si me obedecen, las cosas van a salir bien en este camino que les he puesto a ustedes. Si me obedecen al pie de la letra lo que yo les estoy diciendo, si obedecen mis instrucciones, pues bien, ustedes van a llegar muy lejos y van a llegar a la meta. Caso contrario, le pone advertencia ahí también. Las cosas no van a salir como uno se quiere. Entonces, aquí, ¿qué está enseñando el Señor? Dice, yo soy tu Dios. Entonces, pues, si es así, debes obedecerme. Es que, hermanos, nosotros estamos tan conscientes de lo que es Dios para nosotros, pero ¿cuándo terminamos de aprender de que la obediencia es sobre todo? En teoría sabemos, es que hay que obedecer a Dios, correcto. Pues bien, obedezca entonces. ¿Cómo es su obediencia a Dios? Pero claro, esto es el resultado del primer paso, de aprender a depender de Él. Si yo aprendo a depender, entonces pues yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer al Señor. Pero ese es el proceso de cómo tenemos que avanzar. Y es que, hermanos, aquí vamos a ver también, claro, los resultados de la obediencia. Si yo me pongo a poner los resultados de la desobediencia, híjole, vamos a salir mal de acá, ¿no? Porque el resultado de la desobediencia, en primer lugar, es muerte, destrucción, lo que sea. Pero el resultado es la obediencia. El Señor dice justamente, ¿no? Si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que les traje a los egipcios. Eso quiere decir de todo lo que puso ahí, el Señor puede descargar sobre nosotros. Cuando estamos en desobediencia, cuando somos necios y no cumplimos con lo que el Señor nos está instruyendo. Dice, esto va a venir, más bien sean obedientes. ¿Y cuáles son los resultados para nosotros en cuanto a la obediencia? Tengo toda una lista que podría mencionar acá. Para mí, la paz que el Señor me da. La paz que yo necesito y la tengo es resultado de ¿qué? Primero, de aprender a depender de Él y obediencia. Él me va a dar paz. Lo que necesitamos, paz en nuestra vida, paz en nuestro hogar, paz en nuestro matrimonio, paz en mi trabajo, paz aquí en la iglesia. Esto viene como resultado de la obediencia a Dios. No viene de otra manera. No viene de otra forma. La paz, podríamos decir el gozo que nos da la fortaleza para perseverar, para seguir, para no caer, para no resbalar, para tener suficiente ánimo para seguir en medio de la adversidad. La esperanza, la integridad. ¿Resultados de qué? De la obediencia. Y por eso Jesús ya lo dijo bien claro en el Evangelio de Mateo, cuando concluyó ese sermón tan extraordinario que lo conocemos como el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice, 2 cosas, dijo el Señor. Aquí bien claro con respecto a la obediencia. Si escuchas mi palabra y la obedeces, pues serás como ese hombre sabio que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vienen esas lluvias, inundaciones, vientos, tormentas, esa casa no va a caer. Pues bien, ahí está la lección del Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que escuchemos esto y obedezcamos.
entonces sí, nuestra vida está asegurada, está en ese camino seguro. Van a venir las adversidades, van a venir los problemas, van a venir tantas cosas que nos pueden como querer hundir. Pero nuestra vida, nuestra familia va a estar en la roca, que es Cristo. Y no vamos a perecer, porque estamos en el camino seguro que el Señor nos está llevando hacia la vida eterna. Pero el Señor Jesús dice, si solo tú me escuchas, si solo escuchas mi palabra y no la pones en práctica, es como el hombre necio que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Vienen las mismas dificultades, mismos problemas, esa casa va a caer y grande va a ser su ruina. Bueno, ¿somos personas que solamente escuchamos? ¿O somos personas en verdad, cristianos que escuchamos, nos esforzamos por estudiar la Escritura y obedecerla? Bueno, ¿en dónde estamos? Lo ideal es que usted escuche la voz de Dios a través de la Escritura y la ponga en práctica. Y ahora sí, usted va a seguir hacia adelante en el camino que Dios trazó. Y ahora sí les digo, vengan lo que venga, pase lo que pase, vamos a salir victoriosos, porque Dios está con nosotros, porque Dios pelea por nosotros, porque Dios está al frente de nosotros, porque Dios nos respalda a nosotros cuando estamos obedeciendo. Hermanos, aquí yo puedo dar una ilustración. Creo que alguna vez lo comenté también, esto de un piloto que era totalmente experimentado en el tema, en su profesión. Pues ya tenía más de 15 años llevando estos aviones comerciales muy grandes, un buen piloto, ya muy considerado en esta empresa y todo de aviación. En un cierto momento estaba tan confiado, o sea, se confió, digamos así, ¿no? Ya pensaba que sabía todo. Y resulta que cuando ya estuvo a punto de aterrizar, se dio cuenta que ese no es el aeropuerto donde tenía que aterrizar. O sea, no puso atención a las instrucciones y al manual. Y claro, ese aeropuerto no era apto para que aterrice ese avión comercial con más de 300 personas. Era un pequeño. Entonces el piloto se pone en aprietos y hace maniobras a tal punto que logra aterrizar bien con el avión. Y claro, todos los pasajeros ya pueden imaginarse los aplausos, los elogios. ¡Qué buen piloto! Extraordinario. Híjole, lo empezaron a poner en lo más alto a este piloto. Y el pueblo que estaba ahí presenciando ese avión, ¿cómo va a aterrizar aquí? Nunca ha llegado un avión de ese tipo, un pueblo pequeño. ¿Qué están haciendo? ¿Qué va a pasar? Todos a la expectativa, ese avión se va a estrellar. Y cuando vieron el pueblo también que no pasó nada, el pueblo también dijeron, ¿cuál es el piloto? ¡Qué buen piloto! Pero cuando se enteró la empresa, ¿sí?, a la que pertenecía este avión, los jefes, al otro día le despidieron. Ellos no vieron como el gran piloto. Ellos lo vieron como el piloto más irresponsable que pudo existir en todos los tiempos. O sea, ellos no vieron. Dijeron, no necesitamos pilotos así. Aunque los demás era el superpiloto, pero la empresa dijo, no. Si ahora te salvaste, otra de esas, ¿qué va a pasar? Fuera. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? A veces parece que estamos en el camino correcto, seguro que estoy diciendo, pero nos confiamos. Nos confiamos y no nos damos el trabajo de revisar el manual cada día, la Biblia. Es que ya leí la otra semana la Biblia. Es que ya fui el domingo al culto. Ya Diosito ya me aguanta un poco. Hermanos, pilotos irresponsables, yo diría, ¿no? Se van a estrellar. ¿Qué va a hacer de sus vidas? ¿Qué va a hacer de su familia? Este piloto podía haber matado a todos los pasajeros. Él mismo iba a morir y tal vez iba a hacer daño a todo el pueblo. Se iba a ir por toda la ciudad. Qué tremendo, qué tremenda irresponsabilidad. Por eso los dueños de la empresa dijeron, no, aquí no te queremos, fuera. Hermanos, ahora, ¿qué pasa con nuestras vidas? Como digo, ¿qué sucede en cuanto a la obediencia? Pues soy un cristiano que obedezco a medias, de una forma mediocre, que no me importa si me estrello por ahí, o cada día presto mucha atención a las instrucciones divinas para llevar y conducir mi vida por ese camino donde Dios me ha puesto. Bueno, piénselo en esto, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a la obediencia? Y en tercer lugar, hermanos, es que
después de aprender a depender de Dios, aprender a obedecer como tiene que ser la Escritura, tenemos que aprender a confiar en Dios. El versículo 27 dice, este es buenísimo, este versículo después de todo esto, ¿no? Siguieron caminando, ya les dio agua y todo, ya hizo un milagro el Señor, les da instrucciones. Después, dice, los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. ¿Qué les parece esto? ¿Era o no era el camino seguro? Claro. Imagínense en el desierto, no hay agua y encuentro agua es amarga. Y de pronto el Señor pone algo extraordinario. 70 palmeras en medio de la nada, manantiales, suficiente agua. ¿Qué más quiero en el desierto? ¿Qué más quiero? En otras palabras, el Señor me está sorprendiendo. El Señor me está enseñando que aprenda a depender de Él, que aprenda a obedecerle y aprenda a confiar, porque en medio de ese camino que para mí supuestamente es inseguro, pues el Señor un día me va a mostrar que es el camino más seguro y poder descansar. Imagínense, estos israelitas ahí llegan a este punto, ya me puedo imaginar, la alegría, ellos no pensaron. Tal vez muchos se arrepintieron hasta ahí, ¿no? Por las murmuraciones que antes tenían, porque ahora el Señor les estaba mostrando todo un manantial, toda una riqueza, podríamos decir, en cuanto a las necesidades que ellos tenían en el desierto. Qué tremendo. Este versículo sí que a mí me ayuda muchísimo en toda esa trayectoria, porque sé que a la vuelta de la esquina el Señor puede tener grandes bendiciones que ni siquiera nos imaginamos. Pero ¿es resultado de qué? De la obediencia, ¿sí ve? Primero, resultado de aprender a depender de Él. Resultado de obedecerle y ahora de confiar. Señor, pues bien, aprendí a depender. Señor, con pruebas y todo, aquí estoy, te quiero obedecer. Pero yo confío que tú, Señor, me vas a sacar de esto. Tú, Señor, pues vas a hacer cosas grandes en mi vida. Ahora estoy como en la ruina, estoy acabado, estoy enfermo, lo que sea, pero sé que tú, Señor, en tu poder, tú me vas a levantar. De pronto, tenga las palmeras y tenga el agua y tenga los manantiales. ¿Qué cosas? Qué tremendo. Ese es nuestro Dios, por un acaso, ¿no? El Dios de los judíos, de los israelitas, y el Dios que dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, aquí entra la provisión de Dios. Él es el que provee de todo lo que nosotros necesitamos. Y otra vez, aquí, la lección que nos da el apóstol Pablo. En Filipenses 4:19, ¿qué nos dice? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Creemos o no creemos? Ya. ¿Y cómo Él provee? Dice, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. 70 palmeras y los manantiales. Ahí está. Ahí está. Todo lo que el apóstol Pablo nos está confirmando. Así que mi Dios, el mismo Dios de los israelitas, que es nuestro Dios, dice, les proveerá de todo. No dice de un poco. Todo lo que usted necesita, el Señor va a proveer. Y lo provee conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y como tarea tal vez le voy a dejar ahí que usted revise Mateo capítulo 6. Para mí es extraordinario ese capítulo, sobre todo la última parte, del versículo 25 al 34, donde dice Jesús, donde les dice no se preocupen también por nada. Y les da una serie de instrucciones ahí, y para mostrarnos que de Él viene todo, que Él es nuestro proveedor. Más bien Él nos dice en el versículo 33 de este texto, más bien ustedes busquen primeramente mi reino y mi justicia. Porque el resto, ¿qué dijo el Señor? Ajá, esa es la provisión de Dios, ¿no? Él va a añadir. Pero ¿confío o no confío en esto? ¿O es que hacemos al revés? Es que entonces primero tengo que proveerme y de ahí sí, Señor, voy a buscar tu reino y tu justicia. Mientras usted esté buscando provisión, ya no tiene tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia. Es al revés, por un acaso, ¿no? Entonces, aquí es donde, cuando aprendemos a confiar en Dios, pues entonces tenemos descanso en Dios. Aun cuando, pues, se nos viene el mundo encima.
Yo puedo descansar en el Señor cuando sé que estoy en el camino seguro. Y esto nos enseña los salmos. Por ejemplo, bueno, por decir solo el Salmo 23, ¿no? David era uno de los que dependían totalmente de Dios, de los que obedecían a Dios y de los que confiaban en Dios. En medio de la calamidad que estaba viviendo David, en ese valle de sombra de muerte, David escribe el Salmo 23 y empieza diciendo, el Señor mi pastor, nada. ¿Qué cosas? Pero está en la ruina David en este momento. ¿Él lo dijo por decir? No, era su convicción de que Dios era el proveedor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. O nada me falta, dice el NBI, ¿no? Bueno, ¿lo creemos o no lo creemos? Y gracias a Dios. Bien, así tiene que ser. Esa tiene que ser nuestra firmeza. Porque los salmos están llenos de esto, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 62:8, el salmista dice, confía siempre en Él. Pueblo mío, le dice, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio, dice aquí el salmista, ¿no? Y no se diga en el Salmo 18:2, otro versículo, dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder en que me salva, mi más alto escondite. Bueno, estos hombres que escribieron los salmos no lo dijeron por decir, era su vida de dependencia total de Dios, su vida de confianza en Dios y su vida de obediencia a Dios. Y escriben esto. Pero, era solo para ellos. No, nosotros como cristianos, si nos identificamos que estamos en el camino seguro, pues esta tiene que ser nuestra realidad. Esto. Dependencia total de Dios, obediencia y sobre todo confianza en Dios. Esto nos va a dar descanso en medio de este mundo, como digo, que parece que se derrumba, que ya no podemos soportar. Pandemias, cuántas cosas. Crisis, enfermedades, crisis en los hospitales, parece que todo se nos derrumba. Qué bueno sería decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y seguir adelante en el camino seguro. No es lo mismo que algunos dicen, se escucha, ¿no? Cuando estamos en problemas, es que, hermano, tenga fe. Cuando en realidad el que le está diciendo tenga fe, yo me pregunto, no sé si ya aprendió a depender totalmente en Dios. No sé si ya aprendió totalmente a obedecer a Dios. No sé si aprendió totalmente a confiar en Dios. Para que diga, tenga fe, confía en Dios. ¿Ha escuchado esto, no? Bueno, si nosotros decimos esto es porque ya entonces hemos aprendido las tres cosas. No podemos decir a quien quiera, tenga fe, confíe en Dios, cuando usted mismo vienen las pruebas y no puede salir. Es algo ilógico. Entonces tenemos que aprender. El Señor a primera instancia está enseñando a su pueblo en el desierto y nos está enseñando a nosotros. Ya dije que es el mismo desierto donde estamos nosotros, pero rumbo a la tierra prometida, que es el cielo, que es la eternidad. Entonces, hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cuál ha sido el camino? ¿Quién es el camino? Jesús. Ese es el único camino seguro que nos lleva a la eternidad. ¿Usted sí está en ese camino seguro? ¿Usted está con Jesús? ¿Tiene a Jesús en su corazón? Pues bien, entonces aprenda las tres cosas. Aprenda las tres cosas. A depender, ¿sí? A obedecer y a confiar. Y pues el Señor le va a sorprender con grandes cosas en el camino. 70 palmeras y manantiales, y muchos manantiales. Pero usted manténgase ahí con las tres cosas. Caso contrario, se ha desviado del camino. Está otra vez en un camino inseguro, caminos de muerte, como dice la Biblia. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, muy conocido esto, ¿no? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué dijo Pablo? Es una nueva creación, correcto. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esos viejos caminos de muerte han quedado atrás. Ya si estamos con Cristo ya no existe esto, porque estamos en un nuevo camino, donde todo es hecho nuevo. Ese camino es el más seguro que nos lleva, como vengo diciendo, a la vida eterna. Entonces, hermanos, ahí sí podemos decir esto acá. Podemos decir que Jesús es la luz que guía ¿a quién? ¿A quién guía? Al pecador que se arrepiente.
al pecador que se arrepiente y los lleva por un nuevo camino que les lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Ese es el camino seguro que estoy mencionando. Este camino, claro, es el único seguro en esta vida. No busque otros caminos. El único camino es Cristo. Dice, el que está en este camino, sería el cristiano, ¿no es cierto? El que está en este camino debe aprender las tres cosas: a depender, obedecer y confiar plenamente en Dios, no a medias, plenamente ¿en quién? En Dios. Solamente así será testigo de la seguridad que brinda el Señor. Como dije antes, solamente así será testigo de los grandes manantiales que el Señor tiene para su vida, y lo más grandioso está por venir: la presencia con Él por toda la eternidad. El manantial celestial. Hermanos, si usted no tiene a Jesús, usted está en un camino totalmente inseguro. Es más bien que usted se arrepienta, reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, y Él le va a poner en este camino seguro que acabó de escuchar. Y usted tendrá que mantenerse así, porque lo que viene es lo mejor: la vida eterna, la salvación que nos da el Señor Jesús.